ocasión quiero compartirles un tema que es de suma importancia en esta época, que ha generado crecimientos o desarrollo muy importante para instituciones que están enfocadas al desarrollo sustentable y también para instituciones que no necesariamente tienen un desarrollo o tienen una implicación social o ambiental, pero que están buscando aportar de alguna forma al entorno o al medio ambiente. Y es justo esta razón por la que decidí generar este tema o compartir este tema, porque creo que no necesariamente necesitamos ser personas que estudiamos biología o que tenemos un background que está enfocado al desarrollo ambiental, sino que podemos llevar propuestas que tengan que ver con la mejora de nuestro entorno y el medio ambiente a cualquier institución o incluso convertir un proyecto personal en un desarrollo social sustentable y de medio ambiente. Entonces, el día de hoy lo que quiero compartirles es cómo hacemos que la comunicación se migre a un proceso de educación ambiental y entender un poquito cuál es la diferencia entre la comunicación ambiental y la educación, cómo se dan estos pasos. Entonces, quiero empezar contándoles o diciéndoles que cuando hablamos de comunicación ambiental, digamos que es la primera etapa, cuando tenemos en mente una idea o incluso estamos colaborando en un proyecto que requiere de hacer llegar o de transmitir la información sobre lo que estamos haciendo en cuestiones de medio ambiente. De manera particular, este proceso lo aprendí trabajando, colaborando con la Fundación Carlos Slim de la Salud, en proyectos que tenían que ver con desarrollo social para comunidades rurales y posteriormente lo he podido aplicar en la integración de proyectos como captación pluvial para generar saberes y acercar a la gente a nuevas formas de interactuar con nuestro medio ambiente y nuestro entorno, así como la integración de huertos urbanos para ese mismo fin, lo cual me hace pensar que al final todos estamos muy interesados en generar este tipo de estrategias o este tipo de aportaciones al medio ambiente. Cuando hablamos de comunicación, entonces, digamos que estos son nuestros 4 ejes. La comunicación tiene 4 funciones básicas, obviamente de estas funciones desprenden otras que son como consecuencia de ellas, pero vamos a ver que la primera función de la comunicación le llamamos supervisión del entorno. Supervisión del entorno es como la primera partecita en donde únicamente nos enfocamos en contar qué es lo que está pasando en alguna zona. Por ejemplo, hablando de este proyecto que les contaba sobre la implementación de huertos urbanos en escuelas, por ejemplo, es solamente contar lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo en la institución sin involucrar una interacción o una responsabilidad con otras personas. Solamente hacemos del conocimiento de la comunidad lo que se está haciendo. Esa es la función de supervisión del entorno. O tal vez contar también lo que está sucediendo en alguna comunidad. Por ejemplo, sucede mucho con los abogados ambientalistas que se dedican a dar evidencia de lo que sucede en algunas zonas, como cuando quitan árboles de lugares en donde se hizo de manera ilegal o que no se están llevando a otros espacios seguros o saludables. Entonces ellos se enfocan en dar la información de lo que está sucediendo. Obviamente ellos después tendrán una acción que sí involucra más participación, pero lo primero que tienen que hacer es la parte de supervisión del entorno. Cuando hemos cubierto esta primera función de la comunicación, sigue una función que llamamos correlación. ¿Qué sucede ahí? Que ese momento sí es totalmente de interacción. En ese momento empezamos a generar, a solicitar que las personas que están en este entorno tengan una participación. Puede ser desde voluntariado hasta simplemente acciones de solidaridad, que llamamos acciones de solidaridad a esto que implica donar algo o acercar algunos recursos al proyecto que se está desarrollando, no necesariamente involucrarse de manera directa, ¿no? Entonces podemos ver que a lo mejor se genera en una delegación
o en una colonia, un proyecto en donde han decidido que vamos a hacer recolección de basura o vamos a instalar botes que sean especiales para las heces de los animales y que estos se transformen en energía, por ejemplo, y ya está sucediendo en algunos lugares en nuestra ciudad, afortunadamente. Y a lo mejor la correlación desde la parte de solidaridad implica nada más pues que la gente done bolsas o que la gente done algunos recursos o también podemos ya llevar una función de voluntariado que también es parte de la correlación en donde la gente participa en las acciones como a lo mejor difundir a través de folletos, hacer recolección de basura o apoyar en la instalación de estos botes de los que estoy platicando, por ejemplo. Después tenemos otra función de la comunicación como tercer punto, que se llama transmisión de cultura. En este caso sí tenemos una intención un poco más profunda y obviamente muchas veces involucra también la perspectiva o la manera en la que nosotros creemos que deberían de suceder las cosas. Y ahí hay que tener un especial cuidado en no afectar también las intenciones y también el conocimiento de las personas a quienes estamos llevando esta información. En la parte de transmisión de cultura, entonces debemos de contemplar a quién estamos dirigiendo la información, cuál ha sido su historia, cómo interactúa con el entorno o el medio ambiente para que sepamos de qué manera los vamos a poder involucrar. Y bueno, de manera muy particular me gusta pensar que siempre pues de forma positiva poderlos atraer. Aunque en este punto de transmisión de cultura también es muy común que se hagan muy evidentes las problemáticas desde un tono un poco más dramático para que sea muy claro y que la gente sienta la necesidad de involucrarse, ¿no? Después de esto, tenemos una última función de la comunicación, que no siempre es una función que se utiliza, pero que a veces acompaña el proceso, y es el entretenimiento. Esta función básicamente cumple o se utiliza haciendo uso de herramientas que sean llamativas, sencillas de entender, atractivas, que comuniquen lo que estamos haciendo, y es cuando vemos de pronto estos dibujitos o una historieta en donde vamos poniendo a la familia que está haciendo tales acciones, etcétera, ¿no? Es una manera un poquito más sencilla, digerible y agradable de acercarse a las personas. Pero esa es solamente la parte de arriba, ¿no? En donde hablamos de comunicación. Tiene todo un proceso, por supuesto, en donde elegimos los números que vamos a usar, elegimos el tono de la comunicación, elegimos también los medios juegan un papel súper importante porque los medios tienen un prestigio, tienen un alcance, tienen incluso un presupuesto que se tiene que utilizar para que podamos llegar a ellos. Y todo esto sucede en la parte de las funciones de la comunicación, pero me interesa mucho que hoy entendamos que una vez que hemos cubierto esta partecita de la función, de las funciones de la comunicación, que no es tan pequeña, es una parte extensa, pero todavía tiene un camino más grande por cumplir para hacer como este 360 de las acciones que podemos tener en una estrategia enfocada al medio ambiente. En ese punto, entonces, vamos a tomar en cuenta o tener en cuenta que la educación ambiental implica, primero, transformación, y es ahí como la primera diferencia que encontramos con la parte de comunicación, pero están atadas, ¿no? Porque para que suceda este proceso, primero tenemos que haber logrado la parte de comunicación. Entonces, uno es transformación, después integración, porque para que exista un proceso de educación ambiental necesitamos contar con las personas que se involucran y que además no solo se involucran, sino que hacen un compromiso para corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque al final los procesos que vamos a integrar requieren que, y ya lo vamos a ir viendo ahorita más adelante, requieren que esto pueda ir escalando, que tenga innovaciones, que haya crecimiento y muchas cosas más, ¿no? Después de que existe, ya hicimos la transformación, llegamos a la integración, finalmente vamos a, como les mencionaba, a contar con una etapa de desarrollo continuo. Cuando hablamos de desarrollo continuo, es en donde involucramos toda la parte de innovación, en donde involucramos la escalabilidad y además
en muchas ocasiones la replicabilidad del proyecto. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante para decir que no todos los proyectos ambientales deben de ser sujetos a la replicabilidad. A veces, y me encanta ver que cada vez más expertos en medio ambiente nos comparten la importancia de que no siempre sean proyectos replicables, porque no todos los espacios, no todos los lugares tienen las mismas necesidades y tampoco las mismas capacidades. No podemos llevar incluso el querer sembrar árboles de X tipo, en un lugar de manera forzosa, pues a veces puede ser un daño para la tierra o para el lugar en donde lo estamos haciendo. O a veces pensamos en llevar un proyecto de captación pluvial cuando una necesidad primordial es otra, ¿no? A lo mejor el cuidado de los árboles o de los animales depende de cada zona. Y por esto es que no todos los proyectos deben de ser sujetos siempre a la replicabilidad, pero sí a la escalabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que deben de ser capaces de crecer en el lugar en donde están y al final ir creciendo hacia lo que está alrededor de ellos. Eso es todavía más importante que la replicabilidad, que de la comunicación para pasar a la educación tienen que suceder estas tres cosas. Lo que quiero compartirles es cómo lo vamos a ir haciendo. La primera parte es hacer justo, ¿no? El contar o definir un proceso que sea escalable y continuo, para que sepamos que tenemos estas dos características en nuestro proceso. Habremos o deberemos de redactar o describir los pasos específicos que van a permitir que el proyecto se pueda poner en marcha. Contándoles un poco sobre el proyecto que estoy asesorando actualmente sobre la integración de un sistema de captación pluvial, pues para saber que no se trata nada más de instalar un sistema que capte el agua, porque no es la finalidad, sino hacer que la comunidad se integre y por lo tanto cambie la forma en la que interactúa con sus recursos. Pues la primera parte entonces será del proceso, no tiene que ver necesariamente con el sistema de captación pluvial, sino con entender a la comunidad y cómo interactúa con la comunidad. Por ello vamos a redactar primero nuestro objetivo y después, para proyectar la posibilidad de que esto sea escalable y continuo, tenemos que ver cómo esa población a quien dirigimos, o las características, perdón, que esta población a quien nos dirigimos tiene, para saber hasta nos alcanza ese proceso para crecer. A lo mejor podemos tener ideas muy grandes o queremos llevar a uno muy lejano el proceso o el proyecto, pero la propia comunidad, incluso los recursos de esa comunidad, aún no están listos o no tienen las capacidades técnicas para que esto suceda. ¿Y a qué nos referimos con continuo? Que es un proyecto que no se debe de abandonar. Muchas veces, yo creo que nos ha tocado a todos ver que se inician proyectos muy atractivos, por ejemplo, los que tienen que ver con la separación de la basura, que es algo súper sencillo y que el gobierno ha tenido diferentes iniciativas en el proyecto. Eso es muchas veces porque no existe un conocimiento real de la población a quien nos dirigimos. Incluso no hemos hecho justo este proceso de primero comunicar y acompañarlos hasta transformar en una educación ambiental. Esta transformación se da cuando todos actuamos con el proyecto y nos damos cuenta del valor que cada una de las acciones tiene. Y es por eso que sucede mucho que la gente de pronto dice, bueno, pero es que lo haga una persona, ¿de qué va a servir? ¿No? Afortunadamente cada vez hay más proyectos que tienen que ver con la recolección de basura o incluso con el no utilizar algunos productos que generan basura, ¿no? Como ya existen los shampoos en barra o los desodorantes en barra también, ¿no? Hoy en día de pronto me gusta platicarle a la gente que yo tengo como 5 barras por ahí que a veces ya no sé cuál es shampoo, cuál es crema y cuál es desodorante, pero la intención de reducir cada vez es mucho más común afortunadamente y eso evidentemente hace que el proceso se vuelva continuo. Después de esto, de haber tenido el entendimiento del
la población y empezar nuestro proceso, vamos a evaluar las competencias. Las competencias es esta parte que les decía, contemplar qué capacidades tenemos nosotros, la empresa, si es que lo estamos instalando para una empresa, o la escuela, si lo estamos instalando en una escuela, o simplemente si es un proyecto de comunidad de nuestra delegación o de nuestra colonia, pues eso, observar qué capacidades tiene cada una de estas poblaciones para poder integrarse en el proyecto. Y con capacidades voy desde comprometerse, el tiempo o los recursos económicos que se necesiten para poner en marcha el proyecto. Si no se cuentan con ellos, a lo mejor las fuentes que los puedan brindar o una manera de fondear el proyecto. Posteriormente también, dentro de las competencias, revisaremos la viabilidad técnica del entorno. Cuando hablamos de viabilidad técnica, quiere decir ya no solo las capacidades que la comunidad tiene, sino las posibilidades que tiene el espacio de que se desarrolle o se instale el proyecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces si ponemos en marcha un proyecto y queremos que este proyecto se transforme en una educación ambiental, pero el espacio no tiene las capacidades para que suceda, la gente eventualmente se desilusiona, se rompe el compromiso y deja de crecer el proyecto. Y es esa parte, en el tema de educación ambiental, la parte de la sensibilidad y el acercamiento con las emociones, el ver, el que se consigan de manera paulatina los cambios es esencial. Ya que tenemos esta parte palomeada, ¿ok? Sabemos cuál va a ser nuestro proceso, conocemos nuestras competencias. Ahora es muy importante también observar la pertinencia y la relevancia del proyecto. A veces puede ser un proyecto que suena muy importante o muy bonito, pero que a lo mejor no es pertinente. En la parte de pertinencia quiero compartir de manera particular que en una ocasión, trabajando con una comunidad, con una institución que se dedicaba o que tenía un pequeño departamento de desarrollo social, se nos hizo muy sencillo contemplar la idea de llevar ropa a la gente de la comunidad de la Sierra Tarahumara. Y entonces llevamos pantalones y sudaderas, ¿no? Y de pronto al llegar ahí notamos, dimos la ropa y otras cosas que llevábamos y notamos que las mujeres lo regalaban. Y pensando con el frío que hace en la Sierra Tarahumara, ¿por qué lo hacían, no? Después nos comentaron que para su cultura, pues no era viable el que ellas se pusieran un pantalón. Entonces, en la parte de pertinencia es muy importante que entendamos que no es lo que tú crees que es adecuado, sino lo que realmente requiere el entorno o la comunidad. En este caso no era un tema de medio ambiente particularmente, pero a veces nos involucramos de esa forma creyendo que estamos generando las mejores acciones y nunca vamos a llegar a una transformación que genere educación porque al final no estamos cubriendo las necesidades reales del entorno, ¿no? O a lo mejor lanzar un proyecto del cuidado de la tortuga, pero estamos acercándonos desde el lado de la pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces, la congruencia también y la pertinencia del desarrollo del proyecto es muy importante. Después, también la relevancia, es decir, para ese lugar, qué tan urgente es que podamos poner en marcha este proyecto, para que la gente realmente se sienta con esa necesidad de ponerse en marcha, ¿no? Urge, digo, ojalá, yo creo que sería muy bueno que veamos la urgencia desde una parte de prevención y no desde una parte de corrección, que creo que eso también está sucediendo, que a veces creemos que urgente es corregir, pero urgente también es prevenir. Entonces, sería muy bueno que la relevancia la veamos desde lo urgente, pero desde la prevención también. Identificar e incentivar esa necesidad para la toma de acciones. Este es los puntos que vamos avanzando para ir transformando nuestra comunicación en un proceso de educación ambiental. Y es justo lo que hace muy, muy enriquecedor ese lugar en donde se juntan, porque nos damos cuenta cómo es que la comunicación puede tener el
alcance que quisiéramos y transformarse tanto que la gente empiece a adoptar comportamientos y acciones de manera natural, ¿no? Que ya el desarrollo no se dé programado, sino de forma natural. Otra parte que es esencial para que podamos transformar nuestra comunicación en educación ambiental es, yo les recomiendo llevar este proceso o esta tablita en donde empezamos con el problema abstracto. El problema abstracto le llamamos a cuando nos damos cuenta que suceden muchos problemitas alrededor de una comunidad, ¿no? Que a lo mejor la gente tira basura, que no recogen las heces de sus animales, que la gente fuma y tira las colillas en la calle, que van sucediendo diversos problemas pequeñitos que les llamamos abstractos porque están separados y aún no identificamos de forma profunda qué es lo que los une. Al separarlos cada uno y describirlos de manera muy detallada, vamos a poder ir al punto 2, que es la solución abstracta. En la parte de la solución abstracta es empezar a planear soluciones específicas para cada uno de estos problemas. Entonces decimos, la gente no recoge la basura. Entonces, una de las soluciones es poner un bote de basura. Que al final poner el bote de basura no está siendo aún de fondo, porque no hemos llegado a entender por qué no lo está haciendo. Pero primero justo vamos a desmembrar todo esto para llegar a la solución específica. Entonces tenemos nuestros problemas, ahora soluciones para cada uno de ellos y luego identificamos un problema específico. Llegar ahí no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana, pero que si vamos llevando este proceso sí va a ser más sencillo que cuando lo hacemos como solo tratando de tener una idea innovadora. Cuando encontrar el problema específico es de pronto observar todos estos pequeños pedacitos, fragmentos, problemas que hicimos, que checamos al principio, y decir, claro, lo que los une tal vez es que no existe una educación sobre el cuidado del medio ambiente, o el problema es que no existe la visibilidad del impacto sobre mis acciones con el medio ambiente. Y tal vez entonces la solución ni siquiera tenga que ver con poner un bote de basura. Tal vez la solución tenga que ver con irnos un poco más atrás y de una manera sensible acercar recursos que puedan cambiar la percepción de esa comunidad. Por eso es que a mí de manera particular me encantan los proyectos que estoy acompañando ahorita sobre la implementación de un sistema de captación pluvial o de huertos urbanos para transformar la manera en la que interactuamos con nuestro entorno, porque cuando nosotros nos ponemos en contacto con la naturaleza, nos ponemos en contacto con el medio ambiente y nos damos cuenta todo el trabajo que implica que exista agua en tu casa, todo el trabajo que implica que haya un jitomate en tu casa, empiezas a ser más cuidadoso, eres más consciente de cómo lo consumes, eres incluso más consciente de si lo desechas, por qué lo vas a desechar, o incluso hasta de no comprar más de lo que necesitas. De manera personal lo he vivido y creo que cuando trabajamos en un problema específico y no en el abstracto, logramos justo esos impactos, ¿no? Que la gente entienda no solo la parte de arriba, sino el fondo y de verdad transformemos la manera en la que se interactúa y generamos o tenemos una relación con nuestro entorno. Ya que hemos detectado entonces el problema específico, pues justo nos va a llevar a la solución específica, como les planteaba en estos ejemplos, ¿no? Una solución específica que ya nos diga de manera particular cómo esta cosa va a transformar el problema de fondo y entonces todo lo demás de manera como consecuencia o como impacto colateral se va a ir corrigiendo. Esto por supuesto no va a suceder de manera inmediata y no siempre va a suceder como lo tenemos programado, pero definitivamente va a tener un impacto. Y es por eso que llamamos una solución de alto impacto, porque esta solución podrá ser una misma forma, pero dar diferentes resultados. Y eso es lo que buscamos cuando nos involucramos en proyectos de medio ambiente. Y aquí otra pausa u otra
la anotación que quiero hacer es que cuando nos involucramos en este tipo de proyectos, tenemos que entender que si bien logramos alto impacto, el avance va a ser un poco, pues no lento, pero vamos a poder ver tal vez los resultados en un plazo un poco más largo. Pero mientras que seamos conscientes de que empieza a existir una transformación, sabemos y tenemos consciente nuestro proceso, sabemos que eventualmente vamos a llegar al menos a una parte de los resultados que tenemos programados. Por eso es que es súper, súper importante sí tener un proceso planteado, incluso que de hecho aquí más adelante se los digo, contar con indicadores, tal cual como hacemos en otras áreas de las empresas en donde decimos, pues tantas ventas por tales acciones, lo mismo tiene que suceder para que realmente exista un cambio en la educación ambiental. También aquí quiero mencionar que definitivamente tenemos mucho la creencia o la idea de que los niños pues siempre van a ser más susceptibles o más accesibles para este tipo de información, pero la verdad es que los adultos también tenemos una necesidad muy grande de aportar. Lo que hace la diferencia, vinculándolo con lo que hablamos al principio, es la manera en la que comunicamos. Si nosotros somos sensibles a las necesidades de comunicación de la población a quien nos dirigimos, el impacto va a ser mayor. No a toda la gente les gusta que les hablen de desastres y de tragedia para sumarse, al contrario, hay gente que siente rechazo a eso, o habrá gente que sí, a partir de eso decide sumarse. Por eso yo recomiendo que la primera parte sea entender esa población a quien nos dirigimos, el problema específico y entonces plantear soluciones que sean relevantes y pertinentes para ellos en particular. Y entonces sí vamos a ver esa transformación. Justo como mencionaba hace un momento, algo muy importante también será tener una proyección de este impacto. Cuando hablamos de una proyección, quiero de manera muy puntual decir que tenemos que diseñar un indicador o varios, dependerá las expectativas que tengamos, que nos permitan calcular el impacto que tenemos planeado con esas acciones y sobre todo dar un tiempo específico para que esto suceda. En la primera parte de la implementación de cualquier proyecto de desarrollo social o de medio ambiente, va a ser un desarrollo o una evolución programada. Así tiene que ser. De hecho, es lo que queremos. Ay, perdón. Sin embargo, buscamos que en un momento del proceso esto se transforme en una evolución natural. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente empieza a actuar por sí sola porque ya existe o se ha dado este cambio de educación ambiental. Entonces, cuando ya deja de ser una transformación programada y empezamos a ver una evolución natural, podemos darnos la palomita de que está sucediendo el cambio de comunicación a educación ambiental, porque la gente ya incluso empieza a replicar la información con la gente de su alrededor. Y eso podrá darnos también la pauta de que es momento de hacer ajustes al proyecto para que siga creciendo, ¿no? O sea, sí nos damos la palomita, pero también nos ponemos en marcha al momento de escalar el proyecto. ¿Cómo podemos hacer nuestros indicadores? Pues también planeando en cuánto tiempo creemos que va a suceder, con cuántas personas, con cuántos recursos. Esto puede ir desde económicos hasta recursos humanos, por supuesto. Y creo que es muy pertinente decir que sí contemplemos la parte de recursos económicos. Desgraciadamente tenemos como este ideal para hacer un proyecto ambiental atractivo, deberá de ser o gratuito o muy accesible o súper fondeado por todos lados. Idealmente sí sería bueno que fuera fondeado o que la gente se involucrara de manera voluntaria y tal, pero también hay muchos proyectos ambientales que requieren de la implementación de recursos económicos que van a hacer la diferencia. Entonces, sí hay que contemplarlos, sí hay que marcarlos en el indicador, porque también nos va a dar la pauta para entender si de verdad estamos teniendo la viabilidad técnica y la viabilidad económica, en este caso, para que suceda el proyecto.
También contemplar puntos específicos a donde queremos llegar para saber cuáles son los avances y la gente que se va a involucrar en el proyecto. Incluso cómo la vamos a involucrar. Es muy importante que esté redactada tal cual en nuestro indicador. Otro punto muy importante que va a suceder cuando estamos haciendo este proceso de cambio de comunicación, o no de cambio, sino de evolución de comunicación a educación ambiental, es empezar a marcar o hacer evidente el valor de las acciones en todo nuestro proceso. Todas las acciones que pongamos, que tengamos planteadas, que tengamos planeadas en nuestro proceso, necesitamos hacer que sea muy visible por qué son valiosas. Porque justo como hace rato les decía, a veces pensamos que el cambio de una sola persona no hace la diferencia. Y a veces no somos conscientes que el que esa persona haga el cambio va a contagiar a 4 o 5 más, que al rato seremos 20 y que eventualmente seremos 50, ¿no? Y así seguirá creciendo. Si nosotros le hacemos evidente a esa persona, a esa una persona, que sus acciones tienen un X valor, y con eso me refiero tal cual, valiéndonos de la comunicación, cualquiera de las funciones que vimos antes, hacerle visible, oye, tú, ¿sabías que cuando tú no tiras basura, generas tanta disminución en X parte de la contaminación, etcétera? O sea, sí debemos de valernos de herramientas de la comunicación de masas para hacerle visible a esa persona o a las personas que se están involucrando que tiene mucho, mucho valor lo que están haciendo o va a tener mucho impacto en el largo plazo. Incluso si nosotros hacemos, comunicamos el indicador, para la gente va a ser mucho más claro hacia dónde vamos y dónde vamos a llegar. Entonces, ok, soy yo la única que estoy participando, pero sí invito a mi amiga o a un colaborador a sumarse, entonces somos dos que vamos a generar tal impacto y tal, tal, tal. En 2 meses hemos logrado el resultado, ¿no? Hacer muy visible esto. Por eso, mi primer punto en esta parte del valor es visibilizar, ¿no? Visibilizar el impacto de las acciones individuales y también el de las acciones grupales. Si tú invitas a tantos, va a suceder tal cosa, ¿no? También dentro de elevar el valor tenemos el aprendizaje constante. Hacerle visible o hacer del conocimiento de quienes se involucran en el proyecto que en todo momento tenemos que registrar lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué tenemos que registrar? Porque cuando estamos aventándonos o implementando un proyecto que beneficia al medio ambiente, también estamos sujetos a lo que el medio ambiente nos entregue de regreso, como muchos de los proyectos que ponemos en marcha, ¿no? Entonces, si vamos registrando lo que sucede en cada una de las etapas, entonces podemos tener un aprendizaje para modificar algo, o para replicar, o para crecer, o para, pues simplemente para decir, estas acciones fueron buenas y podemos volverlas a hacer, ¿no? O podemos retomar el proyecto desde aquí y quitar esta otra parte, ¿no? Por eso es importante hacer el registro de cada una de las acciones que estamos poniendo en marcha y que sean muy claras y visibles para todos. Después también, en la parte de elevar el valor, es fortalecer la función de la comunicación, como ya les dije, hacer uso de las funciones que vimos al principio y que toda la estrategia en todo momento esté alineada con las funciones que hemos elegido. Si queremos hacerlo desde el entretenimiento, pues que siempre tenga esta forma atractiva, divertida, llamativa de comunicar, o si lo estamos haciendo desde reportar algo muy dramático que está sucediendo, pues que siempre mantenga esta función de comunicación, o hacer una combinación que es adecuada tanto a la población como al medio, porque también el medio nos va a dar ciertas bondades para poder acercar la información. Y en ese punto, pues va a ser muy importante también contemplar la retroalimentación de la población, ¿no? Lo que ellos nos van diciendo sobre cómo está sucediendo o lo que va sucediendo con el proyecto. A veces no nos van a reportar de manera directa, otras veces sí, pero si no reportan de manera directa podemos ir observando si estamos logrando esa transformación o no, si estamos consiguiendo que suceda este paso de evolución
evolución programada a evolución natural. Si no lo estamos consiguiendo, hay que hacer una modificación, ¿no? Obviamente tampoco desesperarnos. Ese proceso de evolución programada a natural mayormente va a tardar, por lo menos va a tardar 6 meses, porque la gente se va a ir involucrando, se va a integrar, y no es que de un día a otro ya vamos a ver a toda la población participando. Incluso hoy en día hay proyectos que tienen muchísimos años, como el del cuidado del agua, que al final creo que aún seguimos en una etapa de evolución programada, ¿no? Que estamos todavía haciendo refuerzo, mencionándole a la gente por qué es importante, a pesar de que todos ya hemos vivido los estragos de no cuidar el agua, ¿no? A pesar de que todos seguramente nos hemos quedado 2 días sin agua, o incluso cuando hacen esta parte de suspensión en ciertas colonias para mantenimiento de Cutzamala, por ejemplo, al final no se ha logrado esa transformación, y por eso es que sigue siendo un reforzamiento. Después de esto, finalmente, después de fortalecer con la función de comunicación, vamos a contemplar 3 ejes importantes para medir la probabilidad de éxito del proyecto. La primera parte es la viabilidad del proyecto, es decir, si, como ya lo hablamos, si tenemos las capacidades y los recursos para ponerlo en marcha, y que esto nos permita hacer que el proyecto sea escalable. Y también otro punto será observar el control de costos, es decir, si tenemos una inversión programada, sabemos cuánto va a costar la puesta en marcha del proyecto, cuánto tenemos que reunir para que esto suceda, cuál es el impacto que vamos a alcanzar con esos recursos puestos, y hasta dónde nos da para generar la escalabilidad, y si podemos o no fondear el proyecto desde algún otro eje. Básicamente, este es todo el proceso que podemos llevar a cabo para poder transformar, y no solo quedarnos en el proceso de comunicar una necesidad de apoyo o desarrollo ambiental, sino realmente cambiarlo o llevarlo a un proceso de educación de medio ambiente. Muchísimas gracias. Y listo. Ya también ustedes se me fueron, oigan, no sean así.